Hola amigos, bienvenidos al capítulo 2 del resumen del libro Piense y hágase rico por Napoleon Hill. En el capítulo 2, Napoleon Hill nos habla del primer paso hacia la riqueza y ese es el deseo ardiente. Napoleon Hill nos comienza contando la historia de Edwin C. Barr, continuación del primer capítulo, donde nos contaba de que se reúne con Thomas Edison para volverse socio de él. Y nos comienza contando el capítulo 2 que cuando Edwin Barnes llegó y se bajó y estaba en las líneas del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, aunque él parecía un vagabundo, en realidad sus pensamientos eran los de un rey. Dices, eso es como lo narra en el libro. Entonces nos cuenta la historia de que cuando Edwin Barnes llegó para asociarse con Thomas Edison, tuvo que trabajar y comenzar desde abajo y le tomó 5 años para poder asociarse finalmente con Thomas Edison. Él sabía cuál era su meta, él sabía cuál era su sueño, creó un plan para poderlo lograr, pero aún con todo y esto no lo logró inmediatamente. Le tomó 5 años a través del cual tuvo que pasar muchos procesos, pero su sueño era tan claro que persistió hasta conseguirlo. De esta misma manera, Napoleon Hill nos continúa contando historias de donde el sueño ardiente logró que personas lograran cosas que parecían imposibles. Nos cuenta también la historia de un guerrero que quería conquistar otro país y la única forma en que lo pensó fue que consiguió todos sus guerreros, viajó en barco hacia el país donde quería conquistarlo y ganarle, los desembarcó y después pidió que prendieran fuego a los barcos que los habían llevado hasta ahí. Y ya que estaban echando humo, quemándose, les dijo, ven esas naves, esos son nuestros barcos. Ahora solamente tenemos una de dos opciones. Dice, si queremos regresar, tenemos que pelear hasta el final con toda nuestra vida por delante. ¿Y qué pasó? Vencieron en la guerra. Así que de esta manera Napoleon Hill nos comienza a introducir en el hecho de que si queremos lograr nuestras metas, nuestros sueños, si queremos lograr riqueza, tenemos que tener un sueño ardiente y luego tenemos que respaldarlo con un plan y también tenemos que estar dispuestos a quemar nuestros barcos, nuestras naves. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes dar la oportunidad de tener opciones hacia dónde regresar, pero cuando ves tu sueño ardiente, cuando ves tu objetivo, lo que quieres conseguir, tenemos que ir en dirección a eso sin desviar nuestra atención y sin regresar al pasado o a ver otras oportunidades. Después nos sigue contando la historia del gran incendio de Chicago, donde el gran Marshall Fields, después de que se quemó todo, todas las personas que tenían sus negocios allí decidieron irse y buscar otros horizontes. Pero Marshall Fields dijo, no, me voy a quedar aquí y aquí emprenderé. Y después de que todo estaba en cenizas, él creó el gran imperio que en la actualidad todavía se conoce como Macy's Stores, que son una cadena de tiendas de departamento grandísimas a través de todo Estados Unidos, que fue un gran imperio que se creó aproximadamente más de 100 años, pero después de que todo estaba en cenizas. Entonces lo que Napoleon Hill nos está contando es que para lograr grandes cosas, para lograr nuestros sueños, nuestras metas, necesitamos un deseo ardiente, es decir, aquella estado mental en el cual estamos dispuestos a ir hacia esas metas sin importar lo que haya pasado y sin importar las distracciones que tengamos en nuestro entorno, ¿verdad? Así que de esta manera nos sigue contando historia tras historia y finalmente nos habla de un gran sueño. ¿A qué se refiere con un gran sueño? Pues es el hecho de tener una visión de algo, de crear algo. Y aquí nos comparte historias de que todos los grandes creadores, ya sea de libros, que han escrito libros, que han creado poemas, o que han hecho inventos en el pasado, y nos da el ejemplo también de Thomas Edison, cuando él tuvo la idea de crear una lámpara que pudiera alumbrarse a través de la electricidad con cables eléctricos. Tuvo este gran sueño de hacerlo realidad y de esta manera influenciar en el mundo, ¿verdad? Llevar algo al mundo y nos cuenta a través del libro la historia de que Thomas Edison fracasó
más de 10,000 veces hasta conseguir que la lámpara que él tanto soñaba fuera una realidad. Así que de esa manera nos sigue insistiendo en el hecho de que cuando tenemos un deseo ardiente, lo vemos allí y tenemos que ir tras él, no importa lo que ocurra, hasta conseguirlo. Podemos tener dificultades, retos, podemos haber fracasado muchas veces como Thomas Edison, pero al final nuestro sueño, que es ese estado mental de ir por eso, nos invita a que lo tengamos claro y definido, ¿verdad? Entonces nos está contando todas estas historias y finalmente Napoleon Hill termina contándonos historias como la de su propio hijo, ¿verdad? Que al final su hijo nació sin orejas y sordo. Entonces su médico le dijo que, de acuerdo al diagnóstico que tenía, parecía que él iba a ser sordo de por vida. Pero él se dio cuenta de que él no tomó esto como un hecho final, sino que soñó, ¿verdad? Y creyó que su hijo algún día podría escuchar. Así que en este capítulo nos cuenta la historia de su hijo, cómo desde pequeño él empezó a inculcar este deseo ardiente por escuchar, esta visión de hacer esto una realidad. Y pasaron muchos años y desde que era pequeñito, desde que era niño, y el niño no escuchaba. Apenas si podía, daba señales que podría escuchar algunas cosas, pero en realidad no podía escuchar. Pasaron los años y fue hasta que él ya era un adulto, después de que probó algunos inventos que ya habían ocurrido en la época y que fueron un fracaso porque la verdad es que no pudo escuchar. Finalmente, años más tarde, ya cuando estaba a punto de entrar a la universidad, la magia ocurrió y probó él un equipo que le permitió oír. De esta manera nos está contando Napoleon Hill que en su propia experiencia de vida también aplicó lo que es el deseo ardiente y hacer un plan para conseguirlo, ¿verdad? Entonces no basta con desear tener algo, sino basta desearlo con toda nuestra mente, con toda nuestra intención y después crear un plan definido que nos permita movernos en esa dirección hasta conseguir lo que queremos. Así que de esta manera, amigos, estamos resumiendo un poquito lo que Napoleon Hill nos cuenta de lo que es el deseo ardiente y nos dice que es un estado mental a través del cual nosotros visualizamos algo que queremos y hacemos un plan definido para conseguirlo, no importa los obstáculos que hayan en el camino hasta conseguirlo. Así que de esta manera, amigos, estamos llegando al final de este resumen del capítulo 2 del deseo ardiente. Y voy a terminar con esta frase que se encuentra en el libro que nos dice: no hay limitaciones para la mente excepto las que nosotros mismos establecemos. La pobreza y riqueza son dos condiciones productos del pensamiento. Así que, amigos, estamos listos para ir por nuestra riqueza financiera y nos vemos la próxima semana para el capítulo 3 del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto.